presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar.
dolorosa, triste un día en Jerusalén. Los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Que el Señor les bendiga un día más. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar de nuevo y compartir la palabra del Señor. En estos tiempos, cuando recordamos el sacrificio de Jesús que hizo por cada uno de nosotros
y eso debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón, que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz basta para que usted y yo podamos obtener la salvación mediante la fe en Él. En esta hora quiero compartir la palabra del Señor. El Evangelio según San Juan nos narra muchas historias de Jesús. Desde el capítulo 18, capítulo 19, hay una historia interesante que cada uno de nosotros debemos de conocer y meditar en lo que el Maestro hizo. Camino al Calvario. Camino a la cruz, Jesús hizo grandes cosas que nos llevan a nosotros a reflexionar y mirar ese amor con el cual Él se entregó y cumplió su misión. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos en esta ocasión en San Juan, en el capítulo 19, el verso 17, pero vamos a estar también tocando desde el verso 18, capítulo 18. Aquí en el capítulo 19, verso 17 dice: y él, cargando la cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Ahí donde está, oremos un momento al Señor para que la palabra de Dios haya siempre cabida en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que nosotros podamos ser guiados siempre a través de la palabra del Señor. Dé gracias en esta hora al Señor por su vida, por su familia y por todo lo que el Señor nos ha permitido vivir hasta el día de hoy. Así que oremos. Amado Dios, te damos gracias una vez más por tu amor y tu misericordia, Jesús, reconociendo que tú eres grande, que tú eres digno, que no hay nadie como tú, Señor, que tú, oh Dios, ya lo diste todo para rescatar nuestras vidas, para estar siempre con nosotros, para darnos, Señor, conforme a tu palabra y conforme a todas las bendiciones que tú, oh Dios, tienes preparada para cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, agradecidos contigo, porque hasta aquí tu mano de poder nos ha guardado, nos ha cuidado y ha estado con nosotros. En este tiempo, Señor, te damos la honra y te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, damos gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido Él, por su amor y por su misericordia. Basado en la escritura de San Juan, vamos a ver en este momento camino al Calvario o camino a la cruz. Así como Jesús, en este camino que Él recorrió, momentos duros, Él siempre estaba pensando en los demás. Nosotros como seres humanos, cuando nos va bien, quizás pensamos en las demás personas, pero en momentos difíciles, solo pensamos en nosotros mismos y pensamos en la situación difícil que estamos viviendo. Cuando enfrentamos la presión, las pruebas y las tentaciones, somos más egocéntricos porque luchamos con un problema y lo llevamos y a veces no sabemos qué hacer.
Muchas veces se nos quita hasta el sueño cuando tenemos situaciones difíciles. Los momentos de presión sacan a flote las reacciones que brotan directamente del corazón, sin permitirnos tiempo para poder planear o poder pensar en otros asuntos. Cuando nuestra vida está amenazada por causa de nuestra fe, entonces quizás somos o podríamos llegar a negar a Jesús como Pedro lo hizo. Al enfrentar el sufrimiento, nosotros nos vemos atrapados y no podemos salir de esa situación difícil, pero en estos momentos críticos, camino al Calvario, podemos ver que Jesús siempre estuvo con su mirada puesta en el amor al ser humano. Mientras él sufría la traición, sufría el arresto, él se preocupaba por proteger a sus discípulos. San Juan capítulo 18 lo declara. Jesús se colocó entre los soldados y sus discípulos. Él estaba dispuesto a morir para que, en este caso, los discípulos pudieran ser o se podían estar a salvo de los soldados que iban a arrestar a Jesús. Jesús actuó como ese padre protector para cuidar a sus discípulos. El verso 17 precisamente del capítulo 18 dice: volvió pues Jesús a preguntarles a los soldados: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, o sea, a sus discípulos. En un momento crítico que se está enfrentando Jesús, él pudo proteger a sus discípulos. ¿A quién buscáis? Pues aquí estoy, soy yo. Dejad ir a estos, a sus discípulos. En momentos difíciles, camino al Calvario está protegiendo a sus discípulos. Cuando Jesús, hermanos, en este caso Anás hizo y mandó a bofetear a Jesús en la cara, el Señor lo guió a que él buscara la verdad. San Juan capítulo 18 del verso 12 al 14, y también el capítulo 19. Jesús lo guió a que este juez, por decirlo así, buscara la verdad. En el patio de Anás, en el interior, estaba el sumo sacerdote interrogando a Jesús acerca de sus discípulos y sus enseñanzas. En este juicio, la vida de Jesús es la que estaba en riesgo. Así que él siempre pensaba en la seguridad de sus discípulos. El verso 18 y 19. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Preguntad a los que han oído. Yo he hablado. He aquí que ellos saben lo que he dicho. Verso 20 y 21. Anás se percata en este momento que Jesús está protegiendo a sus discípulos y les pregunta por ellos. Pero Jesús le dice: no, yo he predicado públicamente. No me he escondido. Entonces allí fue cuando le mandó a golpear precisamente en el rostro a Jesús. Camino al Calvario, Jesús se enfrenta al desprecio de la gente, se enfrenta a un juicio, él siendo inocente, se enfrenta a testimonios falsos que lo llevan a la muerte. Pero en todo este caminar, Jesús siempre está protegiendo a sus discípulos. Y en momentos difíciles, cuando uno está pasando momentos críticos, es ahí cuando uno requiere de sus amistades, requiere de sus amigos, requiere de las personas que han estado a nuestro lado. Y Jesús había estado 3 años con sus discípulos, enseñándolos, guiándolos, protegiéndolos, dándoles siempre palabras de aliento que ellos pudieran avanzar en la fe en Jesús. Pero camino al Calvario que Jesús está sufriendo, él necesita el apoyo
de esos verdaderos amigos. Y encontramos que cuando más necesitaba ese verdadero amigo, es ahí cuando Pedro hiere los sentimientos del Señor negándolo. Jesús lo miró de una manera que produjo en Pedro arrepentimiento y no tanta condenación. San Juan capítulo 18 del verso 15 al 18. Dice la palabra: y seguía Jesús Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Lucas también lo confirma, Lucas 22, del verso 60 al 62. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esta noche fue una noche siniestra, como ninguna otra. En el momento que Jesús más necesitaba un amigo, Pedro afirmó ni siquiera conocerlo a Jesús. Imagínese usted el dolor en el corazón de Jesús a escuchar en labios de uno de sus discípulos que no lo conoce. Pero Dios no se apartó de nosotros cuando nosotros fallamos o cuando nosotros nos escondemos. Él muestra su amor y su misericordia. ¿Alguna vez usted ha experimentado la mirada del maestro después que le ha fallado? ¿O ha experimentado lo que se siente cuando le hemos fallado a Jesús? Dice Lucas que Jesús miró a Pedro. Pero ¿cómo era esa mirada del maestro? ¿Usted ha sentido que cuando le fallamos a Jesús, Él nos mira? Esa mirada del maestro no fue una mirada de condenación, sino que esa mirada hizo que Pedro pudiera arrepentirse y llorar amargamente. La mirada del maestro en ese momento produjo en Pedro un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo nos mira Jesús cuando usted y yo le fallamos? Camino al Calvario, Jesús siempre nos mira con amor. Esa mirada no fue una mirada de señalar a Pedro: ¿por qué me fallaste? ¿Por qué me negás? ¿Cuántas veces hemos negado nosotros a Jesús? Lo hemos cambiado, no hemos hecho conforme a su palabra. Quizás muchas veces. Pero camino al Calvario, Jesús siempre nos mira con amor, aún en su sufrimiento. Cuando Él necesitaba el apoyo, el anhelo o el ánimo de un amigo sincero, viene alguien y dice: aún ni lo conozco. Jesús lo quedó viendo. Igual Jesús nos mira cuando usted y yo le fallamos, pero son miradas de amor para que produzca en nosotros un verdadero arrepentimiento y que ya nunca más lo volvamos a hacer. Pedro ya nunca más lo hizo, sino que fue transformado a través de la mirada del Maestro. Y eso lo hizo Jesús camino al Calvario. Encontramos también, hermanos, que muchas veces el orgullo a veces no nos deja actuar y aceptar esa mirada del Maestro. Dice la palabra que el rey David, por su orgullo, censó al pueblo. Él quería jactarse
de tener muchos soldados a su servicio. Y a causa de ese pecado de David, Dios le envía un profeta llamado Gad con 3 opciones para su disciplina. Dios iba a disciplinar a David. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, el verso 13 y 14 lo declaran. Dice la palabra: vino pues Gad a David y se le hizo saber y le dijo: ¿quieres que tenga? Estas son las disciplinas. Gad le dijo a David, le hizo saber lo que Dios le había dicho. Y una de las primeras disciplinas era: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas por 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persiguen? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Gad le dijo: piensa ahora esto, porque yo tengo que dar una respuesta al que me envió. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, pues sus misericordias son muchas, mas no caigo yo en manos de hombre. David sabía que caer en manos de hombre le iba a ser mucho peor, porque él sabía que en medio de que él había fallado, Dios lo iba a ver siempre con misericordia. Pero David dijo: no, mejor me someto a Dios y que Dios me juzgue. Camino al Calvario, Jesús hizo todo esto. Cuando Pilato lo sentenciaba en la cruz, nuestro Señor también lo guió a considerar la verdad. El capítulo 18 hay una larga conversación del Evangelio de San Juan, hay una larga conversación entre Pilato y Jesús y otras personas. Pero hay algo que Jesús en su conversación lleva a Pilato a que conozca la verdad. El verso 33 dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y al concluir el juicio de Jesús, Juan apela a sus lectores. Con mayor empeño que rechazar a Jesús significa estar al lado de lo opuesto a la verdad. Que darle la espalda a Jesús significa estar al lado de los que rechazan a Dios como rey y dicen: no tenemos más rey que el César. A lo largo del antiguo pacto y del nuevo pacto vemos la gran verdad de Jesús como rey. Él es el rey de Israel, el rey de las naciones, el rey de la verdad, el rey de gloria y rey de reyes y señor de señores. Que un judío dijera que Dios no es rey y que el César es el único rey sería la más grande negación y traición y rechazo y blasfemia hacia Dios. Es decir, que Dios no es rey, es lo mismo decir que el Señor no es Dios ni rey. Jesús es el rey de los judíos y de todas las demás otras personas y naciones. San Juan capítulo 19, el mismo Pilato escribió en la cruz que era el rey de los judíos. Los gobiernos son diferentes en todas las naciones del mundo. Vemos gobernantes como presidentes, ministros, como emperadores. La Biblia menciona que hubieron grandes mandatarios como el rey de Egipto, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el rey Ciro y otros reyes. La Biblia enfatiza que Jesús es rey, igual que Dios es el rey del universo. En un principio Dios quería ser el rey de Israel. Les predicamos hace 2 domingos cuando el pueblo pidió un nuevo rey en el libro de 1 Samuel capítulo 8. Y encontramos que Saúl fue el primer rey de Israel y reinó por 40 años y organizó ejército y estableció impuestos para el pueblo. En este caso Dios
deseaba el ser y continuar siendo el rey de Israel. Después vino el rey David y por último el rey Salomón. Dios como rey esperaba que su pueblo le obedeciera, pero el pueblo pidió nuevos reyes y a Samuel no le agradó mucho la propuesta. Pero camino al Calvario, Jesús se declara rey, no solo de Israel, sino de todas las naciones, de todas las personas. Camino al Calvario, Jesús nos enseña tanto que hoy nosotros debemos de apreciar sus enseñanzas. Hay una parte interesante, camino al Calvario, camino a la cruz, que Jesús honró a su madre. San Juan capítulo 19, verso 23 al 27, dice, estaban junto en la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio a Jesús y a su madre y al discípulo a quien él amaba, en este caso es Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En las Escrituras encontramos y enfatizan mucho que los hijos deben de honrar a sus padres. Y es uno de los principales mandamientos que Jesús dijo, honra a tu madre y a tu padre en Mateo 19, 19. Honrar a nuestros padres era un mandamiento para Israel. Y es un mandamiento para los creyentes, para que hoy obedezcamos, según Éxodo capítulo 20. Pablo también nos recuerda en Efesios 6, capítulo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Desde la cruz, camino al Calvario, aunque él estaba a punto de morir, Jesús mostró amor y preocupación por su madre. Él estableció un ejemplo para que nosotros también honremos a nuestros padres. Quizás ya José ya había fallecido y Jesús, como el hijo mayor, tenía la obligación de cuidar a su madre. Pero en ese tiempo los hermanos menores de Jesús, hijos de María, no creían en Jesús. Por eso Jesús le encomendó al discípulo amado, a Juan, para cuidar de ella. Camino al Calvario, Jesús nos da este ejemplo de seguir, honrar a nuestros padres. Camino al Calvario, Jesús culminó su misión muriendo en la cruz como nuestro Cordero Pascual. San Juan capítulo 19, verso 28 al 42. Lo declara todos estos pasajes, pero específicamente el verso 28 dice, después de esto subió Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta gran verdad, hermanos, tiene varias partes. Y la primera de ellas es que Jesús culminó su misión. Nosotros debemos de evitar el error de agregarle algo a la misión salvadora que Jesús proveyó en la cruz del Calvario. Algunos yerran añadiéndole buenas obras en la vida, como algo que tenemos que hacer para ser salvos. Claro que la Biblia dice que la fe verdadera produce buenas obras. Así como el fuego produce calor, la fe sin obras es muerta, dice Santiago, es inútil. Aún así somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. También dice Santiago, las obras son importantes, pero Jesús culminó su misión. Dios no aprecia las buenas obras hechas por personas que viven en pecado y desobediencia. Por el contrario, las buenas obras hechas por creyentes honestos son como el lino fino, limpio y resplandeciente que viste la novia que se casará con Jesús, según Apocalipsis 19:8.
La novia que Jesús redimió con su sangre es por su sangre, no por obras. Así que evitemos el error de añadirle algo a la obra salvadora de Jesús, como buenas obras. Otros se equivocan también a añadirle al sufrimiento que Jesús pasó camino al Calvario. Otros quieren añadir, hermanos, sufrimiento. Y otros llaman un lugar llamado purgatorio. Pareciera que lo que hizo Jesús, derramando su sangre, no es suficiente para alcanzar la salvación. Y por eso muchos están añadiendo buenas obras, están añadiendo sufrimiento. Jesús, hermano, nos ilustra que hubo un hombre que sufrió después de la muerte. Este hombre sufrió mucho más que en vida. Pero su sufrimiento no le ayudó a ganar la salvación. Más bien, el padre Abraham le dijo que tuvo su oportunidad de salvarse mientras estaba con vida, según Lucas 16. Estamos hablando de Lázaro y de rico. No hay que añadir nada más al sacrificio que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario, camino al Calvario, para que usted y yo obtengamos la salvación. Ella lo dio todo. Cuando Jesús dijo, consumado es que ya estaba todo hecho. Jesús murió en la cruz como nuestro Cordero Pascual. Dice el verso 33 del capítulo 18. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que le vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otras escrituras dicen, mirarán al que traspasaron. Para los lectores del tiempo de Juan, no había necesidad de explicar acerca de la Pascua. Era un evento anual en Jerusalén. El historiador Josefo dice que de 2 a 3 millones de judíos estaban en Jerusalén para la Pascua y que miles de corderos eran sacrificados. La Pascua era un evento grande a nivel del mundo en ese tiempo en Jerusalén. Al cabo que Juan el Bautista escribe, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces la Pascua era un tiempo de mucho entusiasmo para los judíos. Quizás muchos de ellos esperaban que durante la Pascua Dios los liberara de Roma, como él había liberado a Israel de los egipcios, de Egipto. Entonces leemos que el primer cordero pascual sucedió en Éxodo 12. Mientras José estaba vivo con el faraón, que lo respetaba, los israelitas disfrutaban de grandezas. Ellos se fructificaban y se multiplicaban y fueron aumentados y fortalecidos al extremo que llenaron la tierra, según Éxodo 1:7. Pero después de la muerte de José, un nuevo faraón que no sabía nada de José subió al trono de Egipto. Fue en ese tiempo que los egipcios comenzaron a esclavizar a los israelitas. La esclavitud continuó por más de 400 años. Cuando llegó el tiempo de que Dios cumpliera la promesa a Abraham, llegó la liberación. Mientras cada familia sacrificaba el cordero sin mancha, el cordero de la Pascua, Dios ordenó que ningún hueso del cordero se quebrara. Cada familia puso la sangre del cordero sacrificado sobre el dintel de los postes de la puerta. Dentro de las casas, la familia asaban el cordero y se lo comían con pan sin levaduras, para recordarles que a ellos, esto les recordaba a ellos el momento cuando abandonaron Egipto. Y también le añadían hierbas amargas para recordar la amargura de la esclavitud que pasaron, según Éxodo 12:46. El primer cordero sucedió en Éxodo 12. Desde Moisés hasta Jesús, los israelitas celebraban la Pascua cada año, por aproximadamente 1400 años. Entonces Juan el Bautista es aquí cuando aparece preparando el camino del Maestro, preparando el camino del Señor Jesús,
Juan declara: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, hablando de Jesús. Así como Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto por medio de la muerte de los primeros corderos pascuales, Él liberará a los creyentes de hoy y de todas las ataduras, de todos los pecados, por medio de la muerte de Jesús como el último cordero pascual. Lo declara Hebreos capítulo 9, verso 28. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También el apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Camino al Calvario, Jesús hizo tanto por usted y por mí. Así que consumado es. Él lo dio todo por nosotros. Que el Señor le bendiga en esta hora.